Hola, soy Javier. Nunca olvidaré el día que vi a mi hermana, la mujer más brillante y racional que he conocido, derrumbada en el pasillo de un hospital, con la mirada perdida en la nada. Se había convertido en una cáscara vacía, un fantasma que vagaba por un purgatorio de luces fluorescentes y olor a desinfectante. Su mundo, construido sobre certezas y ecuaciones, se había desmoronado en un silencio aterrador. Toda su inteligencia no servía para absolutamente nada. ¿Alguna vez has visto a la persona más fuerte que conoces romperse de esa manera, sin que puedas hacer nada para evitarlo? Antes de contarte qué fue lo que la empujó a ese abismo, y cómo una frase susurrada lo cambió todo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la ciencia se rinde. El conflicto, la raíz de todo, era una injusticia tan cruel, que parecía sacada de una pesadilla. Su hija, mi sobrina Sofía, de apenas 7 años, estaba en coma en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un accidente estúpido, una caída inexplicable en el parque que, según los médicos, no debería haber causado más que un susto y un par de moratones. Pero algo salió terriblemente mal. Un golpe interno, una hemorragia silenciosa, y en cuestión de horas, la niña alegre y parlanchina que era Sofía se convirtió en un cuerpo inmóvil conectado a un laberinto de tubos y cables. Los médicos, con esa compasión profesional que es casi peor que la indiferencia, ya le habían dado a Elena el veredicto: no había actividad cerebral significativa. Le estaban diciendo, con otras palabras, que se preparara para despedirse. El ambiente de esa UCI pediátrica era una tortura en sí mismo. Un lugar diseñado para salvar niños se había transformado en la antesala de la muerte de mi sobrina. Todo era blanco, metálico, estéril. El único sonido que rompía el silencio opresivo era el pitido constante y monótono de las máquinas que mantenían a Sofía artificialmente viva. Un sonido que se te metía en el cerebro y no te dejaba pensar. Para Elena, una astrofísica que encontraba belleza en el orden del universo, ese lugar era la encarnación del caos, la prueba definitiva de que no había lógica ni justicia en la existencia. Era un templo de la ciencia que, irónicamente, solo podía certificar su fracaso más absoluto, el límite de la razón humana frente a la tragedia. Elena estaba completamente devastada, pero no de una forma ruidosa. Su dolor era un agujero negro que absorbía toda la luz a su alrededor. Se pasaba días enteros sentada en un sillón incómodo junto a la cama de Sofía, sin comer, sin apenas dormir. Solo miraba los monitores, como si intentara descifrar un código cósmico en las líneas verdes que subían y bajaban. Su ateísmo, que siempre había sido su pilar, su escudo intelectual contra lo que ella llamaba supersticiones, se había convertido en su celda. No tenía a quién rezar, a quién suplicar, a quién culpar más allá de un universo ciego y cruel que le estaba arrebatando lo único que le importaba. La vi murmurar para sí misma, no rezos, sino fórmulas, intentando encontrar un error en la ecuación de su vida. Yo intentaba acercarme a hablarle, llevarle un café, pero era como hablarle a una pared. Me miraba sin verme, sus ojos estaban fijos en un punto más allá de la habitación, más allá de la realidad. El resto de la familia también lo intentó, pero su desconexión era total. Se había encerrado en una burbuja de culpa y desesperación, reviviendo una y otra vez el momento del accidente, buscando un detalle que pudiera haber cambiado el desenlace. Las enfermeras se movían a su alrededor con una eficiencia silenciosa, acostumbradas a ver el dolor en todas sus formas, pero incluso ellas parecían intimidadas por la intensidad de su silencio. Elena no lloraba, no gritaba, simplemente se apagaba, segundo a segundo junto a su hija. Lo más desgarrador era recordar a la Elena de antes. La recordaba sentada en el césped con Sofía en su regazo, explicándole las constelaciones con una pasión contagiosa, hablándole de nebulosas y galaxias lejanas como si fueran cuentos de hadas. Le había enseñado a su hija a encontrar respuestas en los libros, en la observación, en la lógica. Y ahora, esa misma mujer estaba atrapada en una habitación donde la única verdad la dictaba una máquina que medía los últimos latidos de un corazón. La ciencia, que había sido su refugio y su fe, se había convertido en su verdugo, presentándole datos fríos e irrefutables que sentenciaban la muerte de su pequeña.
La esperanza no figuraba en ninguno de los protocolos médicos, y para Elena, ya no existía en ningún otro lugar. Los días se convirtieron en una repetición gris y asfixiante. La rutina de Elena era un ritual de desesperanza. Se levantaba del sillón solo para ir al baño, o para estirar las piernas, recorriendo el mismo pasillo una y otra vez, como un animal enjaulado. Había dejado de responder al teléfono, de mirar los mensajes. El mundo exterior, con su sol y su ruido, había dejado de existir para ella. Su universo se reducía a esa habitación, al pitido de la máquina y al rostro pálido de Sofía. Yo le llevaba comida que apenas probaba, le hablaba de cosas triviales para intentar anclarla a la realidad, pero sus ojos me atravesaban. Estaba allí físicamente, pero su mente estaba atrapada en un bucle de culpa y análisis, repasando cada segundo del accidente, buscando una variable que hubiera podido cambiar la ecuación fatal. Por la noche el hospital se transformaba. El ajetreo de médicos y visitas desaparecía, dejando un silencio casi sagrado pero opresivo. Era en esas horas de madrugada cuando la soledad de Elena se volvía más palpable. La veía a veces, sentada en una de las sillas de plástico del pasillo, con la cabeza entre las manos, incapaz de dormir, incapaz de desconectar. Las luces fluorescentes le daban un aspecto fantasmal, acentuando las ojeras que se habían convertido en dos abismos en su rostro. Era en ese desierto de pasillos vacíos donde su armadura de racionalidad se agrietaba por completo. No había nadie para verla, nadie a quien demostrarle fortaleza. Solo estaba ella, su dolor y el eco de las máquinas que mantenían a su hija en un limbo entre la vida y la muerte. Fue en una de esas madrugadas, cuando yo había ido a por un café a la máquina expendedora, que la vi por primera vez. Una mujer mayor, del personal de limpieza, moviendo su carrito con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Se llamaba Isabel, aunque entonces no lo sabíamos. No era una presencia imponente, al contrario, parecía fundirse con las sombras del pasillo. Mientras otros pasaban de largo, ella parecía notar la densidad del aire alrededor de mi hermana. La observé durante varias noches. Limpiaba los suelos con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que consumía a Elena. Era como si perteneciera a un mundo diferente, uno donde el tiempo se movía a otro ritmo, donde el dolor, aunque presente, no tenía la última palabra en su mirada. Esa noche, Elena no pudo más. La vi derrumbada en una silla, no llorando a gritos, sino con ese llanto silencioso que te desgarra por dentro, con los hombros temblando sin control. Fue entonces cuando Isabel detuvo su carrito a unos metros de ella. No se acercó de inmediato. Esperó, como si midiera el momento exacto. Luego, caminó hacia mi hermana, se detuvo a su lado y, sin tocarla, con una voz suave pero increíblemente firme, le dijo esas palabras que lo cambiarían todo. Ora a Dios y tu hija vivirá. No había un ápice de duda en su tono, ni fanatismo. Era una declaración de hechos, una certeza tan pura y tan ajena a todo lo que creíamos que el aire del pasillo pareció congelarse por un instante. Vi a Elena levantar la cabeza bruscamente. Su rostro pasó del dolor a la incredulidad y por un segundo, a una rabia contenida. Pude leer en su mirada el desprecio de la científica hacia lo que consideraba una superstición primitiva. Quería gritarle, lo sé. Quería humillarla, con argumentos lógicos, preguntarle, ¿qué Dios permitiría que una niña de 7 años estuviera en esa cama? Abrió la boca para responder, para aniquilar a esa mujer con su intelecto herido, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizada, con las palabras de Isabel resonando en su cabeza. La mujer, sin esperar respuesta, le dedicó una mirada serena, casi compasiva, y continuó con su trabajo, dejando a mi hermana sola con esa frase imposible flotando en el opresivo silencio del hospital. Durante el resto de la noche y el día siguiente, Elena estuvo diferente. Seguía en silencio, pero su mirada ya no estaba perdida en el vacío. Ahora parecía estar luchando una batalla interna. La vi pasear por el pasillo, murmurando para sí misma. La frase de Isabel se había convertido en un virus, una idea que su mente racional intentaba erradicar sin éxito. Ora a Dios. Para ella, era el equivalente a admitir la derrota, a rendirse a lo ilógico, a traicionar todo en lo que había creído. Sin embargo, en el fondo de su desesperación, en ese lugar donde la ciencia ya le había dicho que no había esperanza, esa simple frase se había abierto paso.
No era fe, ni mucho menos. Era una grieta en el muro de su certeza. Al día siguiente, la vi empezar a seguirla con la mirada. Ya no se limitaba a observar los monitores que dictaban el frágil estado de Sofía. Ahora su atención se desviaba hacia esa mujer menuda que movía la fregona con una parsimonia casi irritante. Elena, la astrofísica que desentrañaba los secretos del cosmos, estaba estudiando a Isabel como si fuera una variable anómala en su ecuación de dolor, un dato imposible de procesar. No había curiosidad en su mirada, sino una especie de fascinación hostil. Intentaba encontrar el truco, la fisura en esa calma imperturbable, la debilidad que delatara su fe, como un simple mecanismo de defensa de una mente simple. Pero Isabel parecía impermeable a su escrutinio, moviéndose en su propia órbita de paz, ajena a la tormenta intelectual que provocaba en mi hermana. Un par de noches después, Elena la interceptó en el pasillo. La vi acercarse a ella con esa postura que usaba en los debates académicos, lista para desarmar a su oponente con una lógica aplastante. Le preguntó, con una voz cargada de un cinismo helado, cómo podía tener esa certeza, cómo se atrevía a decir algo así en un lugar donde la evidencia gritaba lo contrario. Isabel no se inmutó. Dejó la fregona a un lado, la miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo, y le respondió con una sencillez que desarmó por completo a mi hermana. Yo no tengo certezas, hija. Yo solo tengo fe. La certeza es para los que necesitan pruebas. La fe es para los que necesitan respirar. Elena se quedó sin palabras. Toda su artillería intelectual era inútil contra esa paz. Fue entonces cuando noté el primer cambio real, la primera grieta en el hielo. Al día siguiente, le llevé un vaso de agua, y por primera vez en más de una semana, lo aceptó y bebió hasta la última gota. Más tarde, la encontré de pie junto a la ventana de la sala de espera, no mirando a la nada, sino observando a los niños que jugaban en un parque al otro lado de la calle. Incluso me pareció ver el atisbo de una sonrisa, una sombra minúscula y fugaz, cuando un niño pequeño se cayó y se levantó de inmediato, sacudiéndose el polvo de las rodillas. No era alegría, ni mucho menos esperanza, pero era algo. Era una conexión con el mundo exterior. Una señal de que una parte de ella todavía estaba viva, y luchando por no ahogarse en la desesperación. Isabel parecía saber cosas sin que nadie se las contara. Una tarde, mientras pasaba junto a Elena, le dijo en voz baja, sin detenerse. A su niña le gustaban mucho las mariquitas, ¿verdad? Siempre se posan en las almas más puras. Mi hermana se quedó petrificada. Era cierto, Sofía tenía una fascinación inexplicable por esos pequeños insectos rojos. Era un detalle íntimo, algo que Isabel no tenía forma de saber. No era un poder sobrenatural, o al menos no lo parecía, sino una especie de intuición profunda, una capacidad para ver más allá de la superficie, para leer las historias no contadas que flotaban en el aire denso de aquel hospital. Para Elena aquello fue más desconcertante que cualquier milagro. Era un dato que no encajaba. Una pieza que rompía el puzzle de su realidad. Poco a poco, su relación con Isabel se transformó en una especie de ritual silencioso. Ya no había confrontaciones, solo breves encuentros en los pasillos desiertos. Isabel le dejaba a veces una mandarina en el alféizar de la ventana, o simplemente le dedicaba un leve asentimiento con la cabeza al pasar. Gestos minúsculos que, sin embargo, se convirtieron en el único anclaje de mi hermana. Una noche la vi llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el llanto seco y desesperado de antes, eran lágrimas que parecían limpiar, que arrastraban parte del veneno. Isabel pasó a su lado y por primera vez, le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. El contacto fue breve, pero sentí que le había transmitido una fuerza que ninguna palabra podría contener. Y entonces una tarde vi a mi hermana hacer algo que me dejó sin aliento. Se sentó junto a la cama de Sofía, le cogió la manita inerte y empezó a hablarle. No sobre los monitores ni sobre los médicos. Le estaba contando un cuento. La historia de una estrella pequeña que tenía miedo a la oscuridad pero que descubrió que solo en la negrura podía brillar con más fuerza. Su voz era un susurro frágil, tembloroso, pero estaba allí. Estaba contando una historia, tejiendo un puente de palabras hacia su hija, desafiando el silencio de las máquinas. En ese momento entendí que Isabel no le había ofrecido una cura milagrosa.
le había dado algo mucho más importante. Le había devuelto el permiso para creer en el poder de lo invisible, y entonces, empezaron a suceder cosas que nadie, ni siquiera los médicos más escépticos, podían catalogar con facilidad. Todo comenzó con la fiebre. Sofía llevaba días con una febrícula persistente que los antibióticos no lograban controlar, un síntoma que los especialistas interpretaban como una señal más del deterioro sistémico de su pequeño cuerpo. Pero una mañana sin más desapareció. La enfermera de la mañana revisó el termómetro 3 veces, lo sacudió como si estuviera estropeado y acabó llamando a su supervisora. Las vi cuchichear junto al monitor, mirando los gráficos con una mezcla de desconcierto y asombro. No había una explicación médica. La infección, o lo que fuera que la causaba, se había esfumado durante la noche, dejando tras de sí un silencio desconcertante y una temperatura corporal perfectamente normal. Fue la primera grieta en el muro de la certeza médica. Al mismo tiempo, la transformación de Elena se hacía más profunda, más palpable. Ya no se limitaba a contarle cuentos a Sofía. Había empezado a traer pequeños objetos de su habitación. Un día apareció con el peluche de un conejo raído, con una oreja medio descosida, y lo colocó junto a la almohada de la niña. Otro día trajo un móvil de planetas que colgó del soporte del suero, haciéndolo girar lentamente con el dedo mientras le susurraba sobre los anillos de Saturno. Había creado un pequeño santuario personal en medio de la esterilidad de la UCI. Ya no era una madre esperando la muerte, sino una guardiana que protegía un sueño. Nuestra familia lo notó enseguida. El aire a su alrededor ya no era denso y asfixiante. Ahora vibraba con una energía extraña, una especie de calma desafiante que nadie se atrevía a cuestionar. Una noche Elena se despertó sobresaltada en el incómodo sillón. Me contó al día siguiente, con la voz temblorosa, que había tenido un sueño increíblemente vívido. Soñó que caminaba con Sofía por una playa, y la niña riendo le decía: «Mamá, ¿te acuerdas de la concha que suena como el mar?» Elena no entendió a qué se refería, ni en el sueño ni al despertar. Pero esa misma tarde, mientras buscaba un bálsamo labial en el bolso que no usaba desde el día del accidente, sus dedos tropezaron con algo duro y rugoso. Era una pequeña caracola que Sofía había cogido durante sus últimas vacaciones, hacía casi un año. Elena la había guardado en un bolsillo lateral y se había olvidado por completo de ella. Se quedó mirando la concha en la palma de su mano, temblando. No era una prueba de nada, pero para ella fue una señal inequívoca. Su hija estaba comunicándose con ella. El siguiente evento fue algo que todos pudimos presenciar. Estábamos en la habitación, en uno de esos silencios pesados de la tarde, cuando el párpado derecho de Sofía tembló. No fue un espasmo, fue un movimiento sutil pero definido, como el de alguien que está a punto de despertar. Elena soltó un grito ahogado y se abalanzó sobre la cama. Llamamos a la enfermera, que a su vez avisó al neurólogo de guardia. El médico le hizo una serie de pruebas, iluminó sus pupilas con una linterna y, con una profesionalidad que me pareció cruel, sentenció: «Son reflejos automáticos del tronco encefálico. Es común en estos casos, no significa nada». Vi la decepción aplastar a mi hermana, pero solo por un instante. Luego, levantó la cabeza y me miró con una convicción que me heló la sangre. «Él no lo ha visto», me susurró. «Pero yo sí, estaba soñando». Isabel, la mujer de la limpieza, pareció sentir el cambio en el ambiente. Sus interacciones con Elena se volvieron aún más sutiles, pero cargadas de significado. Una madrugada, la encontró de pie junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. Sin detener su carrito, Isabel le dijo en voz baja, casi para sí misma: «Los niños viajan muy lejos cuando duermen. A veces, tardan un poquito en encontrar el camino de vuelta. Solo hay que dejarles una luz encendida para que no se pierdan». Elena no respondió, pero vi cómo apretaba la caracola que ahora llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta. Aquella mujer no le ofrecía falsas esperanzas ni milagros baratos. Le estaba dando un lenguaje nuevo para entender lo incomprensible. Una narrativa que iba más allá de los encefalogramas planos y los diagnósticos sin alma. Le estaba enseñando a tener fe en la oscuridad. El resto de la familia empezó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo,
aunque nadie sabía cómo llamarlo. Mis padres, que al principio venían al hospital con la resignación pintada en el rostro, empezaron a hablar de Sofía en presente, a hacer planes para, cuando vuelva a casa. Traían flores frescas para la habitación, leían los periódicos en voz alta junto a su cama. El ambiente había cambiado por completo. La atmósfera de velatorio se había disipado, reemplazada por una especie de expectación sagrada, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración ante un acontecimiento inminente. Ya no visitábamos a una niña moribunda, visitábamos a Sofía. Y la fuerza que había provocado ese cambio, emanaba de un solo punto. Mi hermana, una mujer de ciencia que ahora se guiaba por susurros en sueños, y por la fe inquebrantable de una limpiadora. Fue el padre de Sofía, Marcos, quien desató la verdad sin buscarla. Él y Elena estaban separados desde hacía un par de años, pero la tragedia los había unido en una tregua silenciosa. Mientras Elena se aferraba al borde de la cama de su hija, Marcos se había encargado de la parte terrenal y burocrática del infierno, los seguros, los informes médicos, las posibles negligencias. Era su forma de luchar, con papeles y lógica, igual que Elena lo había hecho al principio. Escuchaba las historias de mi hermana sobre la mujer de la limpieza con una mezcla de escepticismo y alivio. Veía a Elena más entera, más fuerte, y no se atrevía a cuestionar la extraña muleta emocional que la sostenía, aunque para él todo sonara a un delirio producto del agotamiento y el dolor. Un día, mientras buscaba unos planos antiguos del hospital para un posible peritaje sobre el parque infantil, acabó en los archivos del sótano. El contraste con la UCI era brutal. Allí arriba todo era luz blanca, esterilidad y pitidos electrónicos. Aquí abajo, el aire era denso, olía a papel viejo y a polvo acumulado, y el único sonido era el zumbido de una bombilla solitaria. Se movía entre estanterías metálicas repletas de carpetas y legajos que contenían décadas de historia del hospital, nacimientos, muertes, tragedias olvidadas. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un cementerio de historias anónimas. Marcos no buscaba nada más que datos técnicos, cifras y fechas, pero el destino le tenía preparada una revelación que haría temblar los cimientos de su propia realidad. Rebuscando en una caja de cartón etiquetada como Boletines Internos 1980 a 1990, encontró un montón de revistas grapadas con fotos en blanco y negro de médicos sonrientes y enfermeras con cofias pasadas de moda. Las hojeaba sin mucho interés, más por matar el tiempo que por otra cosa, cuando una cara en una foto de grupo le llamó la atención. Era una mujer menuda, con una sonrisa tímida y unos ojos que parecían contener una calma infinita. Sintió un pinchazo de familiaridad, la extraña sensación de haber visto esa cara antes, pero no lograba ubicarla. Pensó que quizás se parecía a alguna tía lejana, o a una antigua vecina. Dejó el boletín a un lado, pero la imagen de aquella mujer se quedó grabada en su mente, como una nota discordante en una melodía que no conseguía olvidar. Siguió buscando y dio con una carpeta más delgada, con una etiqueta medio borrada que decía Incidente ala pediátrica 1988. La curiosidad le pudo. Dentro había varios recortes de periódico, amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. El titular de uno de ellos le heló la sangre. Un incendio en el hospital se cobra la vida de 2 empleadas y un niño. Leyó el artículo con el corazón en un puño. Narraba la historia de un cortocircuito que había provocado un fuego voraz en la misma planta donde ahora estaba Sofía. El artículo destacaba el heroísmo de una de las trabajadoras de la limpieza, una mujer llamada Isabel García, que había logrado sacar a 3 niños de sus habitaciones antes de que el humo la venciera. Y justo al lado del texto, había una pequeña foto granulada de la heroína. Marcos se quedó sin aire. Era ella. La misma mujer de la foto del boletín. La misma sonrisa tímida, los mismos ojos serenos. La misma Isabel. El periódico cayó de sus manos. Su mente, tan lógica y ordenada como la de Elena, se negó a procesar la información. Era imposible. Esta mujer había muerto hacía más de 30 años en ese mismo hospital. Sin embargo, Elena llevaba semanas hablando con ella. Yo mismo la había visto, moviendo su carrito por el pasillo. La había descrito con todo detalle, su calma, su voz suave, su mirada llena de paz.
Todo encajaba de una forma tan perfecta que resultaba aterradora. Se apoyó contra la estantería, sintiendo que el suelo polvoriento del sótano se abría bajo sus pies. La realidad acababa de romperse en 1000 pedazos. Necesitaba una confirmación, una prueba, de que no se estaba volviendo loco. Subió las escaleras como un autómata, y buscó a uno de los celadores más antiguos, un hombre llamado Ramón, que llevaba trabajando allí desde que era un chaval. Con la voz temblorosa, le preguntó si recordaba el incendio del 88. La cara de Ramón se ensombreció al instante. «Claro que me acuerdo», dijo en voz baja. «Fue terrible. Murió la pobre Isabel, la de la limpieza, una santa. Dicen por aquí los más viejos que su espíritu nunca se fue del todo, que sigue cuidando de los niños de esta planta. Una de esas leyendas de hospital, ya sabe». Las palabras de Ramón no sonaron a leyenda, sino a una verdad aceptada, a un hecho tan real como las paredes del edificio. Para él, el fantasma de Isabel era simplemente parte del paisaje. Esa tarde, Marcos entró en la habitación de Sofía. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto la cara misma del misterio. No dijo una palabra. Se acercó a Elena, que leía un cuento en susurros junto a la cama, y le tendió el recorte de periódico amarillento. Elena lo cogió, extrañada por su silencio. Vio el titular, leyó las primeras líneas y luego sus ojos se clavaron en la fotografía. La vieja de Ar, llevándose una mano a la boca. El color desapareció de su rostro. Levantó la vista hacia Marcos, luego hacia mí, con una expresión de absoluto desconcierto y un terror reverencial. La mujer que le había devuelto la fe, la que le había enseñado a rezar en la oscuridad, no era una simple limpiadora. Era un ángel guardián, un alma que se había quedado atrapada entre dos mundos para seguir cumpliendo su misión. El silencio que cayó sobre nosotros en esa habitación fue más denso y pesado que cualquier otro que hubiéramos vivido. Era un silencio hecho de imposibilidad, un vacío donde la lógica y la razón de mi hermana se habían estrellado contra una verdad tan antigua como el propio dolor. Elena sostenía el recorte de periódico con manos que temblaban violentamente, sus nudillos blancos por la presión. Sus ojos, los de la astrofísica que medía el universo en años luz, iban de la foto granulada de Isabel a la puerta de la UCI, como si esperara verla aparecer en cualquier momento para desmentir esa locura. «No puede ser», susurró, pero su voz no tenía convicción. Era el murmullo de una mente científica obligada a mirar al abismo de lo inexplicable, y por primera vez en su vida, no encontraba ninguna ecuación que pudiera salvarla del vértigo. De repente, como si el papel le quemara, lo soltó y salió disparada de la habitación. Marcos y yo nos quedamos paralizados un segundo antes de seguirla. La vimos correr por el pasillo, con una desesperación que no le había visto ni en los peores momentos del coma de Sofía. Se detuvo frente al mostrador de enfermería casi sin aliento. «¿Dónde está Isabel?», preguntó la enfermera de turno, una chica joven que la miró con extrañeza. «La señora de la limpieza, la que trabaja de noche, necesito hablar con ella». La enfermera revisó sus listas, frunciendo el ceño. «Señora, no hay ninguna Isabel en el personal de limpieza de este hospital. Ni en el turno de noche, ni en el de día. ¿Está segura de que ese es su nombre?». Cada palabra de la chica era un clavo más en el ataúd de la cordura de mi hermana. Volvimos a la pequeña sala de espera, y Elena se derrumbó en una de las sillas de plástico, con la cabeza entre las manos. Ya no intentaba refutarlo, solo repetía en voz baja. Yo, hable con acento agudo con ella. «Os lo juro», me tocó el hombro, sentí su mano. Marcos, todavía pálido por el shock, le contó entonces la historia completa, lo que le había dicho el viejo celador sobre la leyenda del espíritu de Isabel García, el ángel de la planta de pediatría. Cada detalle que él añadía encajaba de una forma aterradora. Su conocimiento íntimo de los niños, su presencia tranquilizadora que solo algunos parecían notar, su forma de aparecer en los momentos de mayor desesperación. Estábamos sentados bajo la luz fluorescente de un hospital del siglo XXI, hablando de un fantasma como si fuera el hecho más natural del mundo, porque los tres la habíamos visto. La habíamos sentido. Poco a poco vi cómo el terror en el rostro de Elena se transformaba. La lucha interna cesó,
y en su lugar apareció una expresión de asombro reverencial. Levantó la cabeza y nos miró, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una comprensión abrumadora. Me dijo que le rezara a Dios y que mi hija viviría, dijo, y su voz tembló al pronunciar la palabra, Dios, Boli. Yo me reí de ella por dentro. La llamé ignorante. ¿Y ella? Ella solo me miraba con compasión. No era una mujer, era una respuesta. En ese momento, entendí que mi hermana no había perdido la razón. Al contrario, acababa de encontrar una razón, mucho más grande. Una, que no cabía en sus telescopios, ni en sus libros de física. Una que había venido a buscarla en la noche más oscura de su vida, para encenderle una luz. Esa noche Elena no se separó de la cama de Sofía, no le leía cuentos, ni le hablaba de planetas. Simplemente se sentó a su lado, sosteniendo su manita, y la observó dormir con una paz que nunca antes le había visto. Yo me quedé en la puerta, sin atreverme a interrumpir ese momento sagrado. Era como si estuviera viendo a mi sobrina por primera vez a través de los ojos de mi hermana. No como un conjunto de signos vitales en un monitor, sino como un pequeño milagro envuelto en sábanas blancas. El pitido de las máquinas seguía allí, pero había perdido su poder. Ya no era la banda sonora de la muerte, sino el latido de un misterio que nos había elegido como testigos. Elena acariciaba la caracola en su bolsillo, el puente entre el mundo de los sueños y el alma que había venido a salvarlas. Horas más tarde, casi al amanecer, Elena salió al pasillo para estirar las piernas, y entonces la vio. Al final del corredor, junto a las ventanas que daban al patio interior, estaba Isabel con su carrito de limpieza. La luz del alba que entraba por el cristal la envolvía en un halo dorado, haciendo que pareciera menos sólida, más etérea. Mi hermana no dudó. Caminó hacia ella con paso lento pero firme, sin miedo, sin preguntas. Cuando llegó a su lado, Isabel se giró, y le sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la bondad del universo. Elena no pudo contener las lágrimas. Gracias, fue lo único que pudo decir, una palabra que encerraba toda su rendición, su gratitud, y su fe recién descubierta. Gracias por no abandonarnos. Isabel no respondió con palabras. Levantó una mano, translúcida bajo la luz del amanecer, y con una ternura infinita acarició la mejilla de mi hermana. Fue un toque que no se sintió como piel contra piel, sino como una oleada de calor y paz, que recorrió todo su cuerpo. Luego, le dedicó una última mirada cargada de amor. Asintió levemente como si dijera, ya está todo bien, y se dio la vuelta. Vimos cómo empujaba su carrito por el pasillo, pero no giró en ninguna esquina. Simplemente, a cada paso que daba, su figura se volvía más y más transparente, hasta que ella, y el eco suave de las ruedas se desvanecieron por completo en la luz creciente de la mañana. Su misión había terminado. Y para nosotros, la vida acababa de empezar de nuevo. Nos quedamos allí, en mitad del pasillo, bañados por la luz anaranjada del amanecer que se colaba por las ventanas. El aire, que momentos antes había vibrado con una tensión sobrenatural, ahora estaba impregnado de una calma absoluta, casi palpable. Era un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de significado, de una paz que trascendía cualquier entendimiento. Miré a Elena. Su rostro ya no reflejaba el terror ni la confusión. Las lágrimas se secaban en sus mejillas y en sus ojos había una serenidad que nunca le había visto. Se apoyó en la pared, soltó un suspiro largo y profundo, y por primera vez en semanas, la vi sonreír. No fue una sonrisa de alegría, sino de rendición, de una aceptación total, ante un misterio que la había elegido, la había roto y la había vuelto a construir de una forma completamente nueva. Esa misma mañana, el milagro que Isabel había prometido, comenzó a manifestarse de una forma que desafiaba toda lógica médica. Mientras una enfermera le cambiaba el suero a Sofía, la niña movió los dedos de la mano derecha, no con un espasmo reflejo, sino con una intención clara, como si intentara agarrar algo. La enfermera se quedó paralizada. En menos de 5 minutos, la habitación se llenó de médicos que la examinaban con una mezcla de incredulidad y asombro profesional.
Repetían las pruebas neurológicas, revisaban los monitores, buscaban una explicación científica que no existía. Oía uno de ellos murmurar a otro la frase remisión espontánea. Elena observaba la escena desde una esquina, tranquila,